Dios les bendiga, hermanos. Qué hermosa presencia de Dios. Qué tiempo hermoso, ¿verdad? Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que es cuando estamos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, alabando y adorando a Dios, buscando de su presencia. No estoy jugando, estoy viendo cómo... Ahí está. Buscando de su presencia. Así que es una bendición que hoy estemos en este lugar. Amén. Es una bendición que podamos haber alabado y adorado al Señor, porque no es casualidad que hoy estemos en este lugar. Podríamos estar en cualquier lugar, siempre digo, ¿no es cierto? Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos en este lugar. Vamos a buscar juntos Romanos. Romanos en el capítulo 1. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. Y leemos en el nombre de Jesús. En el capítulo 1, versículo 16, dice estas palabras el apóstol Pablo. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, seguimos delante de tu presencia. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso. Tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón. Solo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, caiga sobre corazones fértiles. Solo te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Tu palabra no vuelve vacía. Solo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos y yo nos vayamos llenos de ti. Estamos llenos de ti, pero aún tú tienes más para nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Usted sabe que yo siempre cuando me toca a mí predicar, tengo el inconveniente, como creo que no sé si todos lo tienen o no, pero es una gran responsabilidad porque compartir algo que Dios ponga en tu corazón demanda un sacrificio, demanda un esfuerzo, comienzan a pasar cosas y uno tiene que orar y uno tiene que ayunar y uno tiene que apartarse para poder hacer la voluntad de Dios, para poder uno predicar lo que Dios quiere que predique, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo oraba, una de las cosas que a mí me pasan, y usted ya lo sabe, y siempre le pido oración, es que siento que no voy a estar a la talla o no voy a estar preparado para las circunstancias que yo necesito, que mis hermanos necesitan. Siento que voy a pensar que no voy a poder, que no lo voy a lograr, que lo que yo vaya a decir va a ser hueco, que lo que yo pueda decir, el Señor, ¿cómo me va a usar a mí? Si vos realmente, Señor, sabés cómo estoy, conocés mis condiciones y sabés que humanamente no puedo, no tengo las fuerzas. Entonces, mientras yo oraba, esos pensamientos me abrumaban, esos pensamientos venían a mí. Y entonces, cuando yo le pedí al Señor, una de las que a mí me llevó a que podamos juntos entender en esta hora lo que el Señor quiere decirnos, es como el apóstol Pablo lo dice acá en este lugar: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando yo iba leyendo esto, me puse esta pregunta. Dice: ¿por qué es poder de Dios para salvación?
Y yo la pregunta que me hice es, ¿salvación de qué? Muchas veces nosotros nos movemos de una manera que no nos damos cuenta. Y mientras nosotros vamos desarrollando o caminando en los caminos del Señor, muchas veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿salvación de qué? Muchos lo decimos, ¿no es cierto? Porque el Señor me trajo de un lugar en el cual yo estaba perdido, en el cual nosotros no tenía sentido nuestra vida, estábamos muertos en vida, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos salvos. Y es un privilegio, hermanos, que nosotros podamos estar en este lugar, porque yo escuchaba, ¿no es cierto?, todo lo que se pedía, los motivos de oración. Yo generalmente no soy de leer el diario y ayer cuando yo estaba trabajando me dieron uno de esos diarios gratis y lo hojeé y leí lo mismo que comentaba Andrea, ¿no es cierto?, de estas dos jovencitas que tomaron esa decisión. Y uno ve que en el mundo nadie está exento de nada, ni siquiera nosotros estamos exentos de nada. Entonces uno a veces anda por esta vida, ¿no es cierto?, o cree que a mí no me va a pasar o no me va a tocar tal cosa porque yo hago tal y ciertas cosas, ¿no es cierto? No digo que uno lo haga al propósito, sino que uno lo hace inconscientemente. Y la realidad es que yo no estoy exento de que salga de lugar y me agarre una embolia y me muera. Yo no estoy exento de que una bala perdida me agarre. Yo no estoy exento de que me choque un vehículo y me muera. La realidad es esa. Estamos viviendo, como bien decían los hermanos, tiempos difíciles. Y vos me dirás, pero Martín, todo lo que vos estás diciendo son pálidas. Pero no es que sean pálidas, sino que vivimos en un mundo donde cada vez la maldad va creciendo, donde cada vez todo es más complicado, como decían, para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, para los grandes, para los matrimonios, para los ancianos. Antes uno miraba y decía, o creía, decía, bueno, pero hay cierta gente, doy un ejemplo, que cuando iban a hacer un ilícito tenían códigos, como por ejemplo, bueno, si van y roban a un lugar, no iban a golpear a la gente porque era anciana, o con los niños no se metían. Entonces uno tenía esa idea, ¿no es cierto? Y decía, no, como yo no estoy metido en cosas raras, a mí no me va a pasar. Sin embargo, la realidad es lo que yo les decía, que nadie está exento de nada. Entonces yo decía, ¿salvación de qué, Señor? Porque Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la salvación que nosotros muchas veces nos olvidamos, la salvación que nosotros nos olvidamos de dónde salimos, es esto que yo te decía. Nosotros veníamos de estar en un lugar donde vos seguías tu vida, tenías algo en tus ojos espirituales que vos hacías que en esta vida la vivieras vanamente, que la vivieras pensando que que todo lo que vos hacías estaba bien. Entonces uno vivía de una manera que no tenía comunicación con Dios. Uno no tenía, ¿cómo decirte? No es la palabra la seguridad. Estábamos totalmente ajenos a que en realidad cuando nosotros partamos de este lugar, si no hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, vamos a no ser salvos. Por eso yo me quedaba pensando en esto de la salvación. Entonces seguía leyendo yo la palabra de Dios y en Romanos capítulo 1, sigo en Romanos capítulo 1, quería
quería leer para que, yo creo que en algo de esto que vamos a leer, yo creo que cada uno de nosotros, antes de venir al camino de Cristo, éramos ex algo de esto. Y dice así en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32. Dice así: porque por lo cual, dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con practicarlas. El Señor, antes de que yo comenzara a leer esto, si leemos versículos atrás, dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces yo cuando iba leyendo, iba meditando esta palabra, volvía a mi mente y decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es salvación. ¿Por qué salvación? Porque yo me hacía esta pregunta, ¿salvación de qué? Y este listado que da Romanos acá en el capítulo 1 del 26 en adelante, es la consecuencia, como dice anteriormente en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Acá la palabra dice que por causa de no darle la gloria a Dios. ¿Viste cuando vos recién le cantábamos al Señor? ¿Viste cuando vos recién adorabas al Señor? Dios te está mirando cómo lo está haciendo. Dios está sabiendo cómo está tu corazón y Dios está viendo si lo estás adorando pensando en el partido de fútbol, si lo estás alabando, lo estás adorando pensando cuándo terminará el predicador, si lo estás adorando, bendiciendo, no sé en qué manera. Yo no puedo entrar en vos. No es mi idea tampoco, pero cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios y podemos bendecir su nombre y exaltarlo como lo hacíamos recién, creo que es donde comienza a pasar algo acá. Viste que dice en el versículo 21, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se fue entenebreciendo. Las cosas del Señor no las podemos entender si no es en el Espíritu. Yo te puedo hablar, te puedo explicar, puedo conocer mucho de teoría, mucho de teología, puedo armar un mensaje, siempre digo lo mismo, puedo tener muy lindas palabras, puedo caerte bien o no, pero
el que te va a hablar el corazón es el Espíritu Santo. Y cuando vuelvo al hilo, decía, Señor, ¿salvación de qué? Salvación de que yo tenía mi mente entenebrecida, porque dice, en mis razonamientos mi corazón se fue entenebreciendo. Y yo te puedo asegurar, hermanos, que en bastante de estas listas yo he estado. En esto que decía Romanos, cuando decía atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. En el versículo 29 estoy leyendo, envidias, homicidios. Así vivíamos nosotros antes. Así vivíamos nosotros antes. Y Dios, cuando yo decía, Señor, ¿de qué es lo que me salvás? Porque Dios es un Dios santo. A Dios sea la gloria porque Él es santo, santo, santo. Mientras dice que sin santidad no podremos ver a Dios. Dios es un Dios, no es 3 veces omnipotente, omnisciente, es 3 veces santo. Y Él quiere santificarte y santificarnos. La santidad tiene que ver con el estar apartados. Y nosotros, a mí, Dios lo que me hizo cuando Él me salvó, cuando Cristo Jesús me salvó, me apartó, me sacó y comenzó a hacer que mi necio corazón dejara de estar entenebrecido. Nuestro corazón, sin darnos cuenta, se va entenebreciendo y nosotros creemos ser sabios, dice la palabra, y nos hacemos necios y cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza y comenzamos a hacer idolatría. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, sin darnos cuenta, teníamos algún tipo de idolatría. Siempre cuento que mi testimonio es cortito, yo no lo quiero hacer largo, pero yo siempre quería tener una novia y cuando tuve esa novia, porque tenía la autoestima baja, para mí era lo más esa novia, entonces me acuerdo que venía ella primero, después mi mamá, después mi papá, después mis amigos y por allá lo último Dios. Y sin darnos cuenta, a veces un amor enfermizo, cuando no estamos con las cosas de Dios, hace que nosotros cambiemos los roles y sin darnos cuenta estamos haciendo idolatría. Hay otras personas que porque su hogar es un desastre, porque es un desastre su familia, su idolatría a quien le rinde culto a su trabajo. Prefieren no llegar a la casa, no llegar a su hogar y quedarse en el trabajo, porque le rinden culto a su trabajo. No sé si me hago entender. Hay distintos tipos de idolatría, porque uno piensa que la idolatría nada más es ir y pararse delante de una imagen, es ir o rendirle culto a San Cayetano o al Gauchito Gil o al que fuera. Y hay distintos tipos de idolatría. Y nosotros sin darnos cuenta, cuando nosotros le robamos la gloria a Dios, cuando nosotros dejamos de alabar a Dios, de ponerlo en el primer lugar, todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios es idolatría. Entonces, ¿qué ocurre? No lo digo yo, la palabra dice acá, se van envaneciendo nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se va entenebreciendo. Se va entenebreciendo. Por eso el mundo está como está. Por eso el enemigo utiliza las mentes retorcidas. Por eso el enemigo atormenta a las familias. Por eso atormenta a los jóvenes. Por eso ocurre lo feo que contaba esa Angelita, que un chico de 5 años esté viendo pornografía. Cuando vos pones papá o mamá a una criatura delante, yo a veces me agarra la chiripiorca cuando haces zapping y ya ves, ya es la total degradación. Es como si vos a un niño le pones un arma en la mano. Y hoy está al alcance de cualquiera. Cuando yo no conocía a Cristo, llegar a ese tipo de películas era ir a un videoclub y tenías que estar así, porque estaban allá arriba. No se podía. Ahora esa basura
que contamina, que genera adicción, que destruye la mente, que las ata, porque las ata, lamentablemente, está al alcance de un clic. Entonces, yo decía, ¿salvación de qué? Y seguía pensando, ¿salvación de qué? Salvación de todo esto. Si el Señor Jesucristo no me hubiera rescatado, si Él no se hubiera presentado en mi vida, yo estaría con mi mente entenebrecida, yo estaría creyendo ser sabio y haciendo todas estas cosas que dice Romanos. De eso el Señor nos salvó. De eso el Señor nos liberó. Porque Dios es un Dios santo y Dios tiene que juzgar eso. Dios tiene que juzgarlo. Dios tiene que... dice la palabra de Dios en... Bueno, lo perdí, lo tenía marcado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Nuestro destino era la muerte, pero no la muerte, esta muerte que todos en alguna forma tememos, sino la muerte eterna. Pero Dios nos salvó de eso. Y bendito sea su nombre porque Él nos rescató de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo seguía leyendo en la palabra de Dios, Romanos también, sigo leyendo en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, Romanos 3, versículos 10 al 18, concluimos con esto, que es algo que por ahí muchos conocemos. Dice 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcros abiertos su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay en su boca, debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. Entonces, pecado, yo buscaba la palabra pecado. Pecado significa errar al blanco. Entonces, nosotros humanamente, cuando vinimos a esta tierra, nosotros es como que, ¿viste cuando hacen el arco y flecha? Que ponen un círculo y que en el círculo hay un círculo pequeño y vos tenés que agarrar la flecha y dar en el medio. Cuando das en el medio, diste en el blanco. Y pecado es errar al blanco. Nosotros somos una flecha que en vez de pegarle en el centro, pegamos para acá, nos fuimos para allá, nos fuimos para aquel lugar, nos fuimos para cualquier lugar. Porque dice la palabra que no hay justo ni uno, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese era yo. Ese era yo. Ese creo que también en cierta forma eras vos. Y por algún motivo divino y bendito, por la gracia y la misericordia de Dios, Él te rescató de la paga del pecado, que es muerte. Porque seguía leyendo yo en Romanos y dice, ponía yo, ¿no es cierto?, ¿cuál crees que es la justa retribución ante semejante manera de vivir? Romanos 6:23, era esto lo que yo les leía hoy, adelantado. Romanos 6:23 nos dice acá en su palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra vida estaba condenada, mi vida estaba condenada. Yo merecía la muerte. Yo merecía lo peor. Por eso digo que yo era un ex. Yo te voy a decir lo que era antes. Yo era una persona que me deprimía,
yo era una persona que tenía pensamientos de suicidio, yo era una persona que no me quería, yo era una persona que en algún momento creo que todos se hacen esta pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? El mundo está así. El mundo se vive preguntando. Los que se preguntan ¿de dónde vengo? ¿Para qué vengo? ¿Y para qué estoy? O sea, era una persona, como predicó este miércoles Andrea, que habló del propósito, una persona sin propósito. No tenía propósito. Si vos hablás con la gente que no conoce a Cristo, no sé si a vos te pasa, yo cada vez me siento más rechazado, me siento más desanimado muchas veces, me siento más apartado, se burlan, se ríen de mí, porque saben, porque perciben que hay algo distinto en mí. Porque yo no comparto los chistes verdes, porque no comparto un montón de cosas. Entonces, despacio te van apartando. Y eso duele. Y eso molesta. Y eso a veces hace que uno tenga la fantasía de creer y decir, ¿realmente vale la pena apartarse? ¿Realmente vale la pena orar? ¿Realmente vale la pena venir los miércoles? ¿Realmente vale la pena que yo lea la palabra de Dios? Porque el enemigo es tan astuto, que viene y te empieza a hablar en el oído y te dice, no, no vale la pena. Y te comienza a poner ese sentir de decir, ¿para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a leer la palabra? Si es mejor pasarla con las del mundo. Andate a tomar unos vinos, andate a embriagarte, andate a pasarla bien, anda a hablar banalidades, anda a contaminarte, anda a ese lugar. Si no vale la pena. Y eso te alegra en la carne. Eso es algo ficticio que en el momento vos sentís y decís, wow, sí, la pasé bien, nos reímos, la pasamos bárbaro, porque el cristiano tiene esa fantasía. Cree que cuando se empieza a apartar del mundo, porque Espíritu Santo te empieza a apartar, tiene la fantasía de que nos estamos perdiendo de algo. Tenés la fantasía de decir, yo me estoy perdiendo los mejores momentos de mi juventud. Yo tendría que estar en, no sé, ¿cuál es el boliche de moda ahora? Metrópolis. No, me queda en el tiempo. No sé, tendría que estar en ese lugar, tendría que estar divirtiéndome, tendría que estar pasando la bomba, revolcándome en la inmundicia, tratando de como los hombres livinidosos, estar ahí viendo a qué alma poder contaminar. Así está el mundo, tratando de esa manera. Y uno, sin darse cuenta, tiene esa fantasía. Esa cosa de creer, me estoy perdiendo lo mejor. Hay otros que otros tienen otro nivel. Otros piensan, uy, Señor, yo me estoy perdiendo el cumpleaños, no el cumpleaños, como decían, hay veces que vos te querés apartar, querés buscar agradar a Dios, querés apartarte porque querés santificarte y resulta que ese día te caen familiares, te caen con una torta, con un lemon pie, con lo más rico y vos decís, Señor, me estoy perdiendo lo mejor. Porque el mundo es así, el mundo es una máscara, el mundo es algo que el enemigo nos quiere vender para que nosotros vivamos de esta manera, vanamente, sin sentido, y que en nuestra carne nosotros podamos decir, wow, me siento bien. Pero Jesús dijo que el que bebiera de esa agua cuando se encontró con la mujer samaritana, volvería a tener sed. Por eso yo he escuchado y escucho y a veces digo, ¿cómo puede ser que una persona que es multimillonaria se suicide? ¿Cómo puede ser que una jovencita, cuando está en la plena edad, tenga el deseo de suicidarse? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que generó ese vacío? ¿Qué es lo que hizo ese vacío? Ese vacío, hermano, el único que te lo llena es Cristo Jesús. El único que te lo va a llenar. Yo, mirá, esta semana tenía que
o sea, me quería apartar y decía, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, quiero agradarte. Por eso yo te decía lo del tema de la fantasía. Y yo trabajo en la calle, estoy todo el día en la calle. Y estás con la gente y encontrás de todo en la calle. Y generalmente la gente date por hechos y te dan las gracias. O sea, encontrás gente que es amable, gente que es buena, gente que no. Pero la mayoría de las veces no. Uno va, hace su trabajo de unos 15, 20 minutos y se va. Y a mí no. A veces me dan, pero nunca me dan. Y justo esta semana que yo tenía que ayunar, y justo esta semana que yo me quería guardar, yo no había hecho nada, hice lo más rápido posible, fui lo más apático para irme. La señora viene y me da un sándwich. Oh casualidad, yo decía, Señor, ¿cómo es el enemigo? A ver, el ayunar tiene que ver con vos sacrificar tu carne, pero no para decir, Señor, voy a ayunar 15 días para que fulano o mengano se sane. El ayunar tiene que ver con el deseo de vos querer estar apartado para buscar más de Dios, porque lo otro es huelga de hambre. Si vos decís, Señor, yo voy a ayunar 15 días para que mi hijo se convierta, eso es hacer huelga de hambre. Querer obligar a Dios que haga algo. Y a Dios no lo podemos obligar. Entonces, cuando vos ayunás, yo lo entendía, es porque, Señor, quiero recibir revelación, quiero serte útil, quiero que me uses para que las palabras que salgan de mi boca no sean palabras huecas, no sean palabras que lleguen a tu cabeza, sino que lleguen a tu espíritu. Igual, diga lo que yo diga, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, uno tiene esa fantasía, vuelvo, de decir y de pensar y de creer que uno se está perdiendo lo mejor. Porque el enemigo de nuestra alma te va a querer vender gato por liebre, te va a querer pegar por el lugar que vos más débil sos y va a querer que vos no seas un apartado, no seas un santo. Porque sin santidad no podremos ver a Dios. Y muchas veces uno va a lo secreto de Dios. O uno viene a este lugar y dice, Señor, ¿por qué el hermano recibió? Mirá, pienso yo, que vos pensarás, no lo sé, solo tú lo sabes. Mirá cómo recibió fulano, o mirá cómo se va mengano. Pero resulta que la realidad es que Dios muchas veces no puede derramar, no puede hacer, porque Él primero tiene que limpiarte, Él primero tiene que apartarte, y el apartarte, el santificarte, tiene que ver con esforzarte, con pagar un precio, con poder lograr sacrificarte como Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Y cuesta ser un hijo de Dios, cuesta estar en sus caminos, cuesta. Entonces, al ver todo esto que yo leía en Romanos, decía, ¿cuál es la retribución que yo me merecía ante esa manera de vivir? Vuelvo a lo que te estaba contando. Una persona que estaba triste, desanimada, una persona que cuando estás contaminado, vos sin darte cuenta, contaminás y criticás y maldecís, porque cuando no conoces a Cristo estás así. Vos maldecís porque te hirieron, porque te lastimaron, vos vivís rezongando, vos vivís salpicando porquería para todos lados. Y la palabra dice que con nuestra boca nosotros podemos bendecir y maldecir. Y no es necesario que vos agarres y hagas un conjuro maquiavélico para maldecir a alguien. Tan solo con decirte a tu hijo, sos un tonto de una manera que no lo tenés que decir, ya lo estás maldiciendo. Si vos tenés a tu cónyuge y le decís algo hiriente, lo estás maldiciendo. Si vos tenés un hermano y estás hablando de ese hermano, lo estás maldiciendo. Y estamos cayendo en la lista de lo que decía acá, murmuradores, detractores, aquellos que rompen el cuerpo. La murmuración, el hablar sin darnos cuenta, lastimamos mucho. Por eso debemos pedirle a Dios sabiduría
Y por eso yo decía, vuelvo, quiero mantenerme en la línea para no perdernos. Vuelvo, yo era ese tipo de personas. Yo era una persona que tenía envidia. La envidia tiene que ver con no tener lo que otros tienen. Y en mi época de mi juventud, cuando yo conocí al Señor, yo no envidiaba que fulano tuviera un vehículo o algo así. ¿Sabés qué envidiaba? Era tan lo vacío y tan lo lastimado que yo estaba, que yo lo que envidiaba decía, mirá este amigo mío, ¿cómo puede ser que en una noche haya salido con 3 chicas a la vez? Fíjate lo que yo pensaba. Entonces, uno sin darse cuenta, el enemigo cómo te empieza a meter cosas en la cabeza, te empieza a decir, uy, mirá, es mejor que vos, alcanza más cosas que vos, llega más que vos, seguramente debe ser más lindo que vos, y el enemigo te empieza a decir, no, vos sos feo, vos nunca vas a alcanzar nada, no vas a llegar a nada. Y ese era Martín, así era yo. Entonces vivía cuando al que era mi amigo, con el que en el día salíamos a andar en bicicleta, y cuando yo me juntaba con otros amigos, a ese con un caño. No, porque fulano es así, mengano es así. Entonces, ¿salvación de qué? Y la pregunta es, ¿cuál crees que sería la justa retribución que yo merecía ante esa manera de vivir? ¿Cuál crees que es tu retribución ante algo de esta lista si es que vos te sentiste identificado? La paga del pecado es la muerte. Nosotros, yo y cada uno de nosotros, hermanos, estábamos condenados. Estábamos condenados. Y esto es lo que muchas veces siento que nos olvidamos. Siento que vivimos de una manera sin darnos cuenta, que comenzamos a caminar de una manera y nos olvidamos del primer amor. Entonces comenzamos a venir a la iglesia y a ver a los hermanos así, o a pensar que fulano mengano es mejor, o que a este vale la pena saludarlo, o no. Y no nos damos cuenta, porque comenzamos a caminar en una manera donde nos olvidamos de dónde Dios nos rescató. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque acá dice la palabra, ¿cuántos conocen San Juan 3:16? A mí me gustan los peros de Dios. Acordate de esto que yo te quiero decir. ¿Cuál crees que era la retribución ante esa manera que Martín tenía de vivir y ante tu manera de vivir? La muerte. Pero doy gracias a Dios por los peros, porque Dios dice así en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él, damas y caballeros, hermanos, Él tomó el lugar que yo merecía. Él tomó el lugar que vos te merecías. ¿Cuál crees que era la retribución? La paga del pecado es la muerte. Entonces, vos y yo estábamos condenados. Pero por eso yo le doy gracias a Dios por este versículo, que Él dice que de tal manera me amó. De tal manera me amó. Y el meollo del mensaje no es esto de Romanos. Tal vez esta es la introducción que yo siempre trato de leer o de tener presente y de querer compartírselo y de que lo tenga presente para que no nos olvidemos de dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor, en qué mundo nos movíamos, cómo estábamos, de dónde nos sacó y qué era lo que nos merecíamos. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios todos los días que presente, que nosotros merecíamos la muerte, pero de tal manera amó Dios a Martín, que dio a su único hijo. No lo mezquinó, lo que más amaba al Padre, no lo mezquinó por amor a mí, por amor a vos. Decime si no es maravilloso, decime si no es digno de alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque en San Juan 3:16, como bien dice, no lo negó, nos lo dio a nosotros
Y una vez Néstor dijo algo que me gustó y me quedé pensando, ¿no es cierto? Que cómo se habría sentido Dios o qué le habrá pasado al Dios Padre cuando Él entregó a su Hijo. ¿Quién lo consoló a Él? Porque era injusto. Era injusto. Entonces, cuando yo veo este relato, que de tal manera Dios me amó, que lo entregó a su único Hijo por amor a mí, que yo merecía, siempre pienso, los escupitajos, que yo merecía las espinas en la cabeza, que yo merecía los latigazos, yo merecía que me arrancaran los pedazos de la espalda, yo merecía estar chorreando de sangre, yo merecía haber sido humillado, yo era el que merecía haberme sentido desnudo y desvalido y desprotegido. Sin embargo, Dios en su infinito amor lo entregó a Él por amor a mí y por amor a vos. Y el meollo, y con esto quiero terminar, de lo que yo quería compartirles en realidad, y porque uno cuando ora le decís, Señor, ¿de qué querés que hable? ¿De santidad, de perdón? ¿De qué querés que hable? ¿De qué hablo? Y entonces uno, humanamente, yo como soy limitado, como soy chiquito, como soy finito, entonces uno quiere centralizar el mensaje de una manera y quiere hacer uno las cosas con sus fuerzas y quiere uno creer inconscientemente que depende de lo que yo hable es cómo vamos a bendecir a los hermanos, y no es así. Y lo que Dios me ponía era hablar del amor de Dios. Por eso yo te quiero llevar a 1 Corintios capítulo 13, ese es un versículo que muchos lo conocemos. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4. 1 Corintios 13, versículo 4. Cuando yo te hablaba del amor de Jesús, del amor del Padre hacia mi persona, cuando Él me salvó y cuando Él por amor se entregó a mí, yo pensaba y entendía que era este amor. Este amor es el amor que tiene por mí y que tiene por vos. Capítulo 1 Corintios 13, versículo 4 dice, el amor es sufrido. Jesús sufrió. El amor es bueno. Jesús fue bueno conmigo. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace lo indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Versículo 13 dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el Señor me hablaba de eso. Me hablaba de que en cada una de estas palabras, en cada una de estas letras, Dios demostraba el amor que tuvo en mí. El Señor Jesucristo, yo a veces no sé si tú te lo has puesto a pensar, pero dice que sufre por vos. El Señor cree en vos. El Señor espera y te soporta, me soporta. ¿Sabías eso? Voy a decir una herejía. Si yo hubiera sido Dios, yo a más de uno hubiera dicho, pin con el dedito y que lo fulmine. Menos mal que yo no soy Dios. Pero ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que todos los días nos espera, que todos los días nos perdona, que todos los días sufre y cree en vos y en mí. Él te ama. El mensaje es este. Yo no sé para quién será este mensaje, pero el Señor te ama. El Señor me ama. Yo estoy en este lugar porque Él me ama. Yo oré al Señor y le dije, Señor, no quiero estar acá por obligación o por aparentar o por querer quedar bien con los siervos.
Yo quiero estar porque te amo. ¿Y sabes qué? Cuando Dios más te perdonó, vos más lo amás. Si vos tuviste la posibilidad de encontrarte con una persona, un ex adicto, una persona que estuvo revolcado en algo que vos dirías, lo primero que haríamos sería acusarlo o decirle, no, yo con ese no me junto, ese cuando se encuentra con Jesús, es tanto lo que le perdonó, pero es tanto lo que le ama. Y ese es el amor incondicional. Ese amor que es sin condiciones. Yo no vengo acá a decir, Señor, yo te pongo la condición de venir acá si el domingo me siento bien, si el domingo siento de venir, si el domingo no me toca trabajar, entonces yo voy a venir. No, yo vengo por amor a Él, porque en oración, hermanos, a mí me cayó la ficha. A mí está mal la terminología, me cayó la ficha. A mí, mi mente, mi espíritu, entendió y recibió la revelación de lo que Dios me liberó, de dónde Dios me sacó y de cuánto me ama, de lo que me salvó. Muchos no lo entendemos, muchos, por eso digo, vivimos una vida de religiosidad, venimos por costumbre, venimos por agradar a la gente, venimos por obligación, pero el que mira tu corazón y el que sabe por qué vos viniste a este lugar es Dios. Dios sabe por qué viniste. Dios sabe por qué viniste. Y cuando vos venís por amor a Él, no va a importar si a vos te toca trabajar. Hoy a mí me tocó trabajar. Yo del trabajo vine, me pegué un baño y vine acá. Y yo podría haber dicho, che, hermano, mirá, el domingo a mí me toca trabajar, que predique otro. No. Gracias, Señor. Gracias porque me dejaste venir. Gracias porque lo que Dios pone en tu corazón es para compartirlo. Porque lo que Dios te revela, lo que Dios te da, es para hacerte bien a vos primero y para bendecirte a vos y para que vos te vayas bendecido. El mensaje es este, hermano, Dios te ama y Dios te sacó de un lugar en el cual lo que vos merecías es la muerte y la muerte eterna. Ese es el mensaje. El mensaje es, no pienses que vos lo buscaste a Dios, Él te buscó a vos. Date por un privilegiado, date por una persona muy privilegiada. Afuera vemos todo lo que hoy se pidió en oración. Afuera hay tristeza, afuera hay dolor, afuera hay angustia, afuera hay desesperanza, afuera hay tinieblas. Pero nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Así que llenate del Señor, llenate de Él, ponete en alto en tu trabajo, ponete en alto con tu familia, ponete en alto con tus compañeros de colegio, ponete en alto con tus compañeros de trabajo, ponete en alto con tu esposo si no conoce al Señor, con tu esposa si no conoce al Señor, ponete en alto. ¿Por qué te digo ponete en alto? Porque en vos está la luz del mundo que brilla. Sos la única opción para esas personas que están al lado tuyo. Si bien nosotros oramos por la familia, si bien nosotros oramos por aquellos que no conocen al Señor, pero la única opción de mi papá, que no lo conoce, la única opción para mi hermana que no lo conoce, la única opción para mi mamá, soy yo. Soy yo. Y a medida que vos vayas experimentando el amor de Dios, Dios te va a poner cargas por las personas que tenés al lado. ¿Cuánto hace que no orás por tu vecino? ¿Cuánto hace que no orás por la cuadra donde vivís? ¿Cuánto hace? ¿Vos lo tenés en mente cuando venís por la cuadra tuya? Aunque ese no lo merezca, lo tenés en figura y orás por ese. Orás para que Dios, aunque vos no le digas nada, Dios lo bendiga. Dios puede hacer de maneras milagrosas, pero nosotros somos la luz y la sal. Y cuando la sal pierde el sabor, cuando nosotros perdemos el sabor,
dice que es para ser pisoteada. Y muchas veces yo me he sentido de esa manera, porque en el trabajo es donde yo, cuando voy al vestuario, más me verduguean, más me pegan, más me dan. Pero ahí es donde vale la pena dejar de pensar en esa fantasía de creer que nos estamos perdiendo algo en el mundo, y vale la pena meterte en el secreto, buscarlo, adorarlo y bendecirlo, y leer la palabra, y venir los miércoles y venir los domingos y orar unos por otros, porque ahí, cuando vos comenzás a sentir que sos la sal que salás a tus compañeros, realmente vale la pena venir. Si no, te van a pisotear. Si no, vas a vivir con esa fantasía de creer que te estás perdiendo algo mejor afuera en el mundo. Y no es así. Dios te dice que te ama, Dios te dice, como el miércoles se compartió, que somos gente de propósito, y Dios te dice que vos sos la única sal, la única luz para tu familia, para tu hijo, para tu esposo, para el que no sé ahora cuál tengas vos en mente, el Espíritu Santo te esté poniendo, para tu compañero de trabajo, ese que nos das un peso. Bueno, por ese Jesús murió, por ese el Señor entregó la vida. Ese es el mensaje. Oramos. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido dada, porque sé que tu palabra, como dice Hebreos, es como espada de dos filos que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra llegue a los corazones. Esta palabra, Señor, realmente traiga fruto, que esta palabra sea para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos continuar confiando, para que nosotros podamos seguir sabiendo que realmente tú nos amas y que tu amor es infinito. No importa el error que haya cometido, no importa la falta que yo haya cometido, tú me amas. Tú me amas, tan solo tengo que arrepentirme, reconocer de dónde he caído y correr a tus brazos. Solamente correr a tus brazos. Yo te animo a que vos estás. Comenzá a orar, comenzá a pedirle al Señor que te muestre, que te dé en tu corazón, que te bendiga. Comenzá a orar, comenzá a abrir tu boca. Si hay de algún lugar donde tú has caído, no importa de dónde vos caíste, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Te amo, y es tanto lo que te amo, hijo mío, que di a mi único hijo por amor a Él, por amor a ti. Solamente debes creer, solamente debes creer. Te debes creer, créele, créele, créele que Él puede sacarte del lugar que vos estás pasando. Él te ama, Él no te deja, Él extiende tu mano. Ese es el amor del Padre, ese es el amor que tiene por ti, ese es el amor que Dios derrama hoy en este lugar. Te amo, te dice, te amo, alaba al Señor. Alaba al Señor, bendícelo, bendícelo. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Bendice al Señor, bendice al Señor. La atmósfera que hoy vivíamos no se fue de este lugar. Bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor. Mueve tus labios, mueve tus labios. Pídele al Espíritu Santo que ponga palabras nuevas. Pídele al Espíritu Santo, si no te sale a alabarlo, bendícelo, decile te amo. Señor, no lo siento, pero te amo igual. Decíselo, confesalo. Él está en este lugar. Señor, gracias.